Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Está cayendo su gloria sobre mí, sobre ti está cayendo. Está sanando, está restaurando. Hoy el Señor está aquí para levantarte, para restaurarte. Su gloria está aquí. Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos. Oh Dios, gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por tu bondad para con nosotros. Hoy yo te pido, Señor, que tú me uses, Señor, poderosamente para que pueda dar un mensaje claro, Señor, y que nuestros corazones puedan recibir la palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Así que puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Doy gracias a Dios que me permite hoy poder compartir la palabra con ustedes. Sabe, yo últimamente se nos ha estado enseñando acerca de la palabra redención estos últimos domingos, ¿no? Si se recuerdan lo que significa redención, es a ver, ayúdenme. Redención es la compra de, ¿verdad? La adquisición. Entonces, yo estuve meditando, ¿verdad? En esta palabra, en lo que es la redención. Y dije, ok, está bien, soy redimido, ¿verdad? Fui adquirido por Dios, fui comprado con Él. Él pagó por mí en la cruz y derramó su sangre para mi salvación. Ok, está bien. Pero fui redimido, ¿para qué? ¿Para qué fui redimido? ¿O con qué propósito fui yo redimido? Entonces vino a mí este tema. Ok, yo fui redimido con un propósito. Redimido con propósito. Este es el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy. Redimidos con propósito. Y saben, estuve haciendo unas pequeñas preguntas de aplicación para que más o menos yo pudiese comprender, ¿verdad? Y también para que podamos hacer este mensaje nuestro. Unas pequeñas preguntas de aplicación. No sé si usted se ha llegado a preguntar: ¿para qué nací? ¿Cuál es mi rol en este mundo? ¿Se lo ha llegado a preguntar? Yo creo que todos, desde que nacemos, cuando empecemos a tener raciocinio, después nos viene esta pregunta: ¿para qué nací yo? ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? Muchas veces cuando se es joven, porque el adoctrinamiento en la juventud empieza desde la niñez en la escuela. Un niño empieza a captar tantas cosas, a recibir tanta información y guarda tanta información en su cabeza que se lo graba. Por eso es más fácil que enseñar por eso dice la palabra, que enseñemos a los pequeños, ¿verdad? Que enseñemos a los pequeños en el camino del Señor, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, cuando se enseña desde pequeño, uno va alimentándose de información, recibiendo tantas enseñanzas. Empieza la adoctrinación desde que somos pequeños. Y ya en la adolescencia, más o menos por ahí como los 15, 16 o 17, nos comenzamos a preguntar, 18 por ahí tal vez: ¿para qué nací? ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? Entonces el joven quiere encontrar un propósito en la vida. Es por eso que muchas veces se embaucan en pandillas, se adhieren a ideologías absurdas, las cuales se están enseñando hoy en este mundo y las cuales nos adoctrinan desde la
escuela? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi rol en este mundo? ¿Sabe? Cuando estaba en la escuela, me enseñaron en ciencias naturales que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y ahora, ¿verdad?, que conozco los caminos del Señor, yo me preguntaba, conforme meditaba en esto, ¿cómo es eso? ¿Acaso esto tiene algún sentido? ¿Acaso el hombre solamente fue creado para eso? ¿Nada más para eso? Nace, crece, se reproduce y muere. En la escuela trataban de enseñarnos que el humano es como un mero animal que vive por instinto. De hecho, si usted cuando fue a la escuela nos enseñan la pirámide alimenticia, ¿verdad? Y en la pirámide alimenticia, en el top, mero arriba, el peor depredador que existe es el hombre, y lo consideran un animal. Allá afuera, en lo que es en la cosmovisión secular, se le considera al humano animal. No se le considera humano, sino un animal. Y somos el peor depredador en este planeta. Nosotros no somos animales. No somos animales. Hay alguien que dice, venimos del chango. Dice un chiste por ahí, ¿verdad? Los que vengan del chango, los que creemos que no venimos del chango, levantemos la mano. Ya, no venimos del chango, ¿no? Ahora los que creen que vengan del chango, levanten la cola. Entonces se nos enseña en la escuela, se empieza a adoctrinar de tal manera con esta cosmovisión secular humanista. Y yo me pregunto, ¿tiene algún sentido eso? ¿Acaso el hombre puede ser comparado con un animal que solamente vive por instinto? Fuimos creados para algo más, para un propósito mayor que va más allá de nuestro entendimiento. Piense tan solo en el primer hombre, cuando Dios lo creó. Dios lo creó de manera especial. A todo lo demás Él habló la palabra y fue creado, ¿no? Fue hecho. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sean los cielos y la tierra, fue hecho. Animales, las aguas, haya separación por la palabra. Pero cuando creó al hombre, Él tomó de la tierra, Él mismo descendió al huerto de Edén, tomó tierra, ¿verdad? Tomó todos los componentes que necesitaba, porque los componentes que hay en la tierra, no recuerdo cuántos son, pero ¿cuántos? 7 componentes que hay en la tierra son los que tenemos en nuestro cuerpo. Él tomó los componentes que necesitaba en la tierra, comenzó a formar al hombre, le dio aliento de vida y comenzó a andar, comenzó a vivir y comenzó a disfrutar de las bendiciones las cuales el Señor le había encomendado. Comenzó a disfrutar de una relación tan íntima, tan estrecha con el Señor, pero esta relación se vio rota por el pecado, por la maldad. Entonces, ¿qué sucedió? Vino el plan de la redención. Recuerda el tema, redimidos con propósito. Vino el plan de la redención, lo cual es simplemente, en otras palabras, restaurar al hombre para lo que fue creado, para ser un adorador. Amén. Ese es el propósito principal por el cual usted fue creado. Es el propósito principal por el cual yo fui creado, para ser un adorador. Esta es la idea principal del tema, pero vamos a estar ahondando en ella más adelante. Diga conmigo, yo fui redimido para ser un adorador. Así es, ese es el propósito principal. Fui redimido con un propósito, para ser un adorador. Me gusta mucho este pensamiento de los libros que he estado leyendo últimamente. Dice así: nos llama de vuelta a aquello por lo que fuimos creados. Note la palabra, nos llama de vuelta a aquello para lo que fuimos creados. Cuando Dios le alcanzó, cuando Dios le rescató, cuando Dios le redimió y pagó por usted el precio con su sangre, Él lo llama de vuelta para lo que usted fue creado, para adorarlo y disfrutar de Él para siempre. Fuimos adquiridos por Dios, comprados, rescatados de la esclavitud, la maldad y el pecado, y Él lo hizo con un firme propósito, como les dije anteriormente, para convertirnos en adoradores. Pero hoy quiero comenzar primero con uno de los propósitos de Dios por el cual nos redimió. Fue para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Los que les gusta anotar,
Fui creado, fui redimido con el propósito de para alabanza de su gloria. ¿Sí se acuerdan la canción de Marcos Witt que dice: fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para adorar, para amarle a Él. Amén. Para alabanza de su gloria. Vamos a la palabra en Isaías 43:7. Isaías 43:7. Hoy voy a estar tratando de explicar de la adoración en el Antiguo Testamento y cómo esto nos lleva al Nuevo Testamento en la redención por medio de Cristo. Amén. Vamos a estar tratando de profundizar en esto. Isaías 43:7. Si alguien lo quiere leer, si alguien lo tiene. Al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Note otra vez: al que yo he creado para mi gloria, para la gloria de Dios fui creado. Todos los llamados de mi nombre, dice aquí, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios creó a la humanidad para gloria suya, para su gloria. Es por eso que nosotros los cristianos nos oponemos al aborto, porque cada criaturita que Dios forma en el vientre de su madre es para la gloria de Dios, y somos imagen y semejanza del Señor. Amén. Fuimos creados para la gloria de Dios. Otro texto dice en Isaías 43:21: este pueblo he creado para mí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios formó, voy más atrasito. ¿De qué pueblo está hablando aquí el texto? Si vamos al contexto del pasaje, ¿de qué pueblo está hablando? De Israel, exactamente. Él tomó a Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, abrió el mar, derribó la muralla de Jericó, lo llevó hasta la tierra prometida. Él salvó, rescató a Israel con este propósito, lo formó para sí, para que lo alabase, para que le amase, para que le adorara. De este pueblo está hablando aquí el texto. Es por eso que no quiero quedarme solamente aquí, sino quiero hacer una aplicación para lo que nos quiere enseñar hoy Dios para la iglesia. Amén. Está hablando de Israel. Dios formó un pueblo para que proclamara las grandezas de su Dios, las virtudes, y sin las virtudes le cambia por alabanzas de lo que es Dios, de la grandeza de Dios, de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios es un Dios que rescata, que restaura. Amén. De que Dios es un Dios que sana. De hecho los demás pueblos temían a Israel, no por Israel, porque Israel era el pueblo más pequeño y más, en alguna manera dice la Biblia que era un pueblo insignificante. Eso es lo que dice la palabra. Cuando les dice: no creas que te escogí porque tú eres muy acá y muy asá, sino porque eres el más insignificante. Por eso, y Dios mostró su poder por medio de Israel. Dios mostró su poder por medio de Israel. Dios formó este pueblo para que proclamara las grandezas de su Dios, las virtudes, las alabanzas. Pero ¿qué sucedió con este pueblo? ¿Qué pasó con este pueblo? Todos conocemos la historia, amén. Todos sabemos lo que sucedió con este pueblo. Lo vimos hasta en la película de Moisés, ¿verdad? La de los 10 mandamientos. Sabemos qué sucedió con este pueblo. Sabemos que era un pueblo rebelde y duro de cerviz. Es lo que dice la palabra. Entonces, en el versículo 22, en Isaías 43, si vamos allá al versículo 22, si alguien no quiere leer. Ajá. Aquí miren, yo cuando leí este texto, vinieron lágrimas a mis ojos. Y no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. De mí te cansaste. Digo yo, me puse a meditar. ¿Cómo puede ser
que un pueblo, viendo las maravillas del Señor y todo lo que hizo por ellos, cómo los protegió, puso una lumbrera en la noche para que no tuviesen frío, y de día cuando hacía mucho calor puso una nube. Tenía una protección especial, dice la palabra, la niña de mis ojos. ¿Cómo es posible que este pueblo, cómo es posible que por medio del profeta Isaías Dios habló y dijo: te cansaste de mí, te cansaste de mí? ¿Cómo yo puedo cansarme del Señor? ¿Cómo podemos llegar a esto de cansarnos del Señor? Porque el cansarse del Señor, miren, le voy a ilustrar algo. El matrimonio, cuando uno se casa, ¿verdad? Cuando viene el divorcio, van o pelean o discuten, le dice el esposo: ya me cansé de ti, quiero el divorcio. O la mujer, ¿verdad? Viceversa, le dice: ¿sabes qué? Ya estoy harto de ti, que nada más te la pasas echado. Mira, hermano, si le contara historias de algunas que me han dicho de por qué algunas mujeres se han divorciado de los hombres, de realidad no les voy a decir. O otras cosas por las cuales los hombres se han divorciado de sus esposas, es muy, no les voy a contar hoy porque son cosas muy así chistosas, pero cosas que pasan y cosas tontas. Entonces viene el esposo o viene la esposa y le dice: me cansé de ti, quiero el divorcio. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Apostató, se puso aparte de, se apartó de. Porque cuando dice que se cansó de él, ya no estaban en el número 1, ni en el primer plano, ni en el segundo plano, ni en el tercer plano. Cansarse del Señor es simplemente ponerlo a un lado, olvidarse de él. Ponerlo a un lado, olvidarse de él. Se cansó de él, se cansó de servirle. Ya no quiso adorarle, ya no quiso amarle, ya no quiso servirle, ya no quiso ser el pueblo que era escogido por Dios para proclamar su grandeza. Se cansó de él, se apartó de él, se alejó del Señor. Por eso dice el Señor: no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Es aquí lo hermoso. Mire, el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Leemos el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento, porque los discípulos y los apóstoles y Jesús hablaban de la Escritura y se basaban en el Antiguo Testamento y daban una aplicación para lo nuevo, ¿verdad? Para el nuevo pacto, para lo que había de venir. Entonces, ¿qué sucedió con Israel? Se cansó del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Aquí vino este plan maravilloso. No te estamos hablando de la redención, redimidos con un propósito. ¿Qué hizo el Señor? Mire, vamos al texto. Porque está un poquito largo. Efesios 2, del 11 al 16, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Note, dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y note aquí: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Vino la redención del Señor. ¿Sabes qué? Israel, el pueblo escogido de mí, la niña de mis ojos, se cansó de mí. Yo voy a escoger otro pueblo y te voy a llevar a celos. Eso es lo que dice la palabra: te voy a llevar a celos con un pueblo que no es pueblo. Porque nosotros no éramos considerados nada. De hecho, los israelitas nos consideraban perros. Nos consideraban perros a los que somos gentiles, a los que no somos judíos. Yo voy a escoger un pueblo que no es pueblo. Y dice la palabra: de dos pueblos hizo uno. Y sigo leyendo.
Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en su cuerpo, para crear en sí mismo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es por eso que se dice que la iglesia es el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. Note, yo no quiero venir hoy aquí y decirle, ¿sabe qué? Usted es judío, se tiene que poner una kipa o se tiene que dejar las barbas de tal manera. No. ¿Ok? No. Adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, Dios escogió a la iglesia, Dios escogió primero a Israel, al pueblo de Israel, y para que fuese luz a las naciones. En la redención Dios le dio la tarea al nuevo Israel de Dios, a la iglesia, al Israel espiritual, de ser luz a las naciones. Cuando nos dio la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A precio de sangre, en la redención, Dios adquirió un pueblo para sí, con un firme propósito. Como les dije, el primer propósito, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Dios redimió a la iglesia. Dios me redimió. Dios le redimió a usted. Y juntos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. En Él somos un solo pueblo. Y Él nos redimió para alabanza de su gloria. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso y diga gloria a Dios? Y no terminamos aquí, sino que en la redención Él también adquirió un pueblo con el propósito de que le sirviera. Todos somos siervos. Todos somos siervos. Aún allá afuera los pecadores son siervos. La pregunta es, ¿a quién vamos a servir? ¿A quién yo le voy a servir? Dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dios adquirió un pueblo con el propósito de que le sirviera para su servicio. Vamos a mediante un rescate. Liberación mediante un rescate. Esto es lo que es la redención. Cuando la persona, el esclavo, estaba en una tarima, los ponían, ¿verdad?, ahí y los empezaban a vender, a promocionar, y ponían a los más buenos mozos y así, ¿verdad? A unos no tan buenos, a otros muy buenos. Entonces la gente iba conforme lo que tuvieran de dinero, compraban al mejor, y los que no tenían tanto, compraban al menos piorcito. Entonces los redimían, pagaban el precio, pagaban el rescate. Ahora, ¿el esclavo dejaba de ser esclavo? No, venía a ser parte de su amo. Ahora era propiedad de su amo. Cuando se adquiría un esclavo, se usaba esta palabra:
redimido, fue redimido, o sea, fue rescatado. Y se adquiría regularmente para servicio. En el griego original, doulos, hablando de la palabra siervo, doulos se puede traducir como siervo o esclavo. La más correcta es esclavo. De hecho, los apóstoles cuando escribían sus cartas decían Pablo, siervo de Jesucristo. En otras versiones dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Aquí está usando la palabra doulos. Se puede traducir como siervo o esclavo. El esclavo doulos no dispone de sí mismo porque pertenece a su amo y su vida está consagrada a su servicio. Entonces, como podemos ver en la redención, el propósito con el cual el Señor nos rescató del yugo de esclavitud fue para que ahora estuviésemos consagrados a su servicio. Así como el esclavo le pertenecía a su amo y estaba consagrado para el servicio de su amo, así nosotros en la redención, cuando Él nos adquirió, fue para que estuviéramos consagrados al servicio de Él, del Señor, consagrados a su servicio. Dice la palabra en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. O sea, usted no fue gratis, no fue gratis, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor al comprarme fue para que ahora yo sea de su propiedad exclusiva, para que yo sea de la propiedad exclusiva de Dios. De tal manera que como un esclavo estoy a la orden del Señor, rendido totalmente a su voluntad, consagrado totalmente a su servicio. Él me adquirió, Él pagó por mí un precio muy alto, un precio muy grande. En la cruz del Calvario derramó su sangre por mí, se entregó su cuerpo como ofrenda, como dice la Escritura. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fue la ofrenda que entregó a Dios el Padre para adquirirlo a usted, para adquirirme a mí, para que yo ahora en gratitud al Señor, en alabanza, esté rendido totalmente a su voluntad, esté consagrado totalmente a su servicio. Este es uno de los propósitos por el cual el Señor le redimió. Acuérdese del tema, redimidos con propósito, con el propósito de servirle. Número 1, para alabanza de su gloria. Número 2, para su servicio. Porque ahora venimos a ser esclavos de Cristo. El esclavo era comprado contra su voluntad. Si bien el esclavo cuando era adquirido no quería en alguna manera subyugarse a su amo, eran esclavos, tenían que hacerlo. No porque quisieran. Yo creo que nadie quería ser esclavo, ¿verdad? En aquellos tiempos, en la esclavitud, que nadie quería ser esclavo, todos querían ser libres. No se sujetaban a su amo porque tenían que hacerlo. En cambio nosotros, Cristo pagó un precio tan grande por ti y por mí, a precio de sangre. Él nos adquirió. Nosotros nos sujetamos a Él por gratitud, porque estamos agradecidos con Él. Señor, tú me rescataste, tú me liberaste, yo te voy a servir. Tú me rescataste, tú me liberaste, yo te voy a adorar, Señor. Yo te voy a honrar, Señor. Yo voy a vivir para ti. Es por gratitud. No es tanto porque tenemos o porque debamos hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Amén. Romanos 6, 17 al 19 dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón. Note, eras esclavos del pecado. Aunque eras esclavos del pecado, porque como les dije anteriormente, todos somos siervos, pero debemos decidir a quién queremos servir. Antes servíamos al pecado, antes éramos esclavos del pecado y estábamos bajo el yugo de esclavitud de Satanás. Estábamos en el Egipto, el cual representa la esclavitud, el cual representa la inmoralidad. Y de allí de Egipto fuimos sacados por el Señor, de allí de Egipto fuimos rescatados. Y ahora, como dice la palabra, aunque eres esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia.
Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Entonces, el propósito con el cual el Señor nos redimió fue para la alabanza de su gloria, para ponernos a su servicio. Y tercero y último punto, y el cual para mí es el más importante, Él nos redimió para convertirnos en adoradores. Diga conmigo, Dios quiere hacer un adorador de mí. Dios quiere que yo sea un adorador en espíritu y en verdad, para convertirnos en adoradores. Me gusta mucho este pensamiento, el cual leí. El motivo supremo por el que el Señor nació de la Virgen María, para padecer bajo Poncio Pilato, ser crucificado, morir y ser sepultado, el motivo por el que superó la muerte y resucitó de entre los muertos, es para poder convertir a los rebeldes en adoradores. Gloria sea al Señor. Es para poder convertir a los rebeldes en adoradores. Como testimonio personal, recuerdo hace tiempo atrás, cuando me convertí o cuando no era convertido, yo era un rebelde. Es algo tan hermoso, es algo tan glorioso. Y mire, yo no quiero discriminar a los que son nacidos en cuna evangélica, no, para nada. Qué bueno que hubiésemos estado apartados de la maldad desde el principio, ¿verdad? Pero qué glorioso es cuando alguien que era un rebelde sin causa, sin oficios y sin beneficio, Dios le rescata y lo convierte en un adorador. Eso es algo tan hermoso. Estábamos apartados del Señor y fuimos hechos cercanos a Él por la sangre de Cristo. Antes de Cristo yo era un rebelde. Yo me acuerdo que me hablaban de la palabra, mis primos, mis hermanos, me hablaban de la palabra y yo me burlaba de ellos. Decían, estás loco, ya te lavaron el cerebro allá en esa iglesia. Estás loco. ¿Qué? Yo soy católico, yo soy buena persona. Yo me burlaba, dice Pablo, era un perjuriador, o sea, yo era un hablador. ¿Y saben qué? Yo era un hablador, yo era un rebelde, más que nada hablador. Me encanta mucho cómo Dios avergüenza a los habladores. Me encanta, la verdad, cuando Dios hace esto, que Dios avergüenza a los habladores. Esto es algo que sucedió conmigo. Porque recuerdo que una vez una hermana me dijo: oiga, Benjamín, usted canta muy bonito, usted debería usar sus talentos para el Señor, usted debería de usar esa voz que Dios le dio para adorar al Señor. Y yo le dije a la hermana, así en tono burlesco, le dije a la hermana Elisa, no la pastora Elizabeth, otra hermana, le dije a la hermana: sus ojos no lo verán. Así le dije, sus ojos no lo verán. De veras, hermanos, yo era tremendo. ¿Cuántos eran tremendos en el mundo? Hay que ser tremendos para Cristo, ¿verdad? Si éramos tremendos para el mundo, ahora hay que ser tremendos para Cristo. Amén. Mire, ya no me quiero salir del tema, pero yo recuerdo cuando íbamos a los bailes mundanos, levantábamos las manos, y aquí no queremos ni levantar las manos. Pero bueno, yo recuerdo que le dije a la hermana: sus ojos no lo verán. En otras palabras, yo nunca le voy a adorar al Señor, yo nunca le voy a cantar, yo no quiero entregar mi vida al Señor, yo no quiero servirle, yo no quiero adorarle, yo no quiero amarle, yo no quiero nada que tenga que ver con Dios. Era un rebelde, era un hablador. Pero a mí me encanta que Dios de este rebelde, de este pecador, convirtió un adorador. Él hizo un adorador de mí. Y ahora, cuando vengo a la iglesia, empecé a ir a la iglesia a levantar mis manos. Dije, yo nunca me imaginé que yo iba a estar levantando mis manos. Si para mí los que levantaban sus manos, los evangélicos, los pentecostales, eran unos locos. Si cuando estaban danzando para el Señor y levantando gritos de júbilo, para mí parecían locos. Yo nunca me imaginé que yo iba a hacer eso.
pero Dios hizo la obra y Dios me avergonzó. Amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea Dios. Somos llamados a adorar, y cuando no lo hacemos usando la plenitud de nuestro potencial como redimidos, fallamos a Dios. Una persona que adora es una persona activa. Una persona que adora es una persona que no puede quedarse quieta. Una persona que adora es una persona que no solamente viene a sentarse en la banca. Una persona que adora es una persona activa. De nuestra adoración viene nuestro servicio al Señor. De nuestra adoración viene nuestro deseo de servir al Señor, de trabajar para su obra y de proclamar su grandeza. No podemos estar quietos, no podemos estar tranquilos. Una persona que adora quiere estar hablando del Señor, quiere estar proclamando la grandeza de Dios, quiere evangelizar, quiere servir en la obra de Dios. Una persona que adora es una persona activa. Y ya para terminar, dice la palabra: así que, hermanos, como dijo Pablo en Romanos 8:12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cristo pagó un alto precio por nosotros, así que nosotros deudores somos. No estoy hablando de la salvación por obras, sino que el que es salvo, el que es creyente, quiere tener buenas obras. Amén. No vamos a ser salvos por las obras que hagamos, sino porque somos salvos es porque tenemos buenas obras. Así como dice la palabra, deudores somos al Señor, el cual nos compró a un gran precio. En muestra de gratitud, alabadle, servidle y bendecid su nombre y adorarle en la hermosura de su santidad. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a cantar un coro a capela? Ya para terminar, vamos a adorar al Señor. Adoren conmigo. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno y eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno y eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Yo vine a adorar, levante su voz. Yo vine a postrarme delante de ti, que eres, solo tú eres grande, digno para mí. Yo vine a adorarte,
El Señor es asombroso, Él es majestuoso, Él es poderoso. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Levante sus palmas al Señor.